Muy buenos días a toda la familia, chavales y mayores, que todos debemos cuidarnos y a partir de los 40 y los 50 más todavía, porque el riesgo de enfermar va subiendo, especialmente de cáncer de colon, el más frecuente de todos, más que el de mama, próstata o pulmón, y está afectando a personas cada vez más jóvenes, incluso de 30 años. ¿Y por qué está pasando en España como en todo el mundo desarrollado? Pues se lo preguntamos a un gran especialista en salud digestiva, el doctor Gonzalo Guerra, que lo ve cada día en su consulta, unas veces diagnosticado pronto, doctor, y otras un poco tarde. Buenos días. Buenos días, Jero. Pues así es, porque aunque no lo parezca, el cáncer de colon, especialmente en sus fases iniciales, no da ningún síntoma. Son personas que hacen vida normal, que incluso van bien al baño. Otras veces no, otras veces tenemos la suerte de dar algún síntoma de preocupación, como pueden ser un sangrado, una alteración en el ritmo intestinal, que de repente estamos más estreñidos, de repente vamos con más frecuencia al baño, cansancio, sensación de hinchazón, dolor abdominal. Pero ojo también con las consultas a internet, que no todos esos síntomas obligatoriamente van a querer decir que tenemos un cáncer de colon. ¿Y por qué aparecen cada vez más casos y en gente más joven, como señalaba al principio, doctor? Hay muchos factores ambientales, pero sobre todo la dieta, ¿no? El consumo de carnes procesadas, de carnes rojas, va a favorecer la aparición de ese cáncer de colon. Y si a eso añadimos que la gente joven tarda más en consultar porque no le da importancia a los síntomas, pues ya tenemos un cóctel muy complicado de gestionar. Entonces, entre la chuleta o el chorizo, mejor la chuleta de carne fresca. Mejor la chuleta de carne fresca, pero mejor todavía aumentar el consumo de vegetales en ese plato. Cuantos más vegetales, más fruta, más cereal haya, menos chuleta y menos carne procesada va a haber. Así además el plato engorda menos. Y eso es muy importante porque evitamos la temida obesidad, que es en sí misma un factor de riesgo adicional para desarrollar este cáncer de colon, que aumenta su frecuencia hasta en un 20% en los obesos. ¿Y hay algo más que favorezca la aparición del cáncer de colon en particular, Gonzalo? Ahí tenemos que hablar siempre, Jero, de los tóxicos, del tabaco y del alcohol, que aumentan la incidencia de cualquier cáncer. El cáncer al final es como cuando tenemos una diana y nos ponemos a lanzar dardos. Cuantos más dardos lancemos, más posibilidades vamos a tener de hacer diana. ¿Y por qué sale el cáncer precisamente en esa parte del tubo digestivo? ¿Es porque ahí termina la digestión, Gonzalo, y se acumulan los desechos del organismo? Pues fíjate, Jero, que efectivamente de esos 9 o 10 metros de tubo digestivo que tenemos, donde más aparece el cáncer es en ese 1,5 metros final. ¿Por qué? Pues porque, como bien dices, es la parte final de la digestión, es la parte que tiene más microbiota y, por tanto, cuando esta se altera produce más inflamación, está más en contacto con las heces, por tanto, la mucosa del colon es la que tiene más riesgo de inflamación de todo el tubo digestivo. Entonces, mejorando la salud de la microbiota también prevenimos, ¿no?, el cáncer de colon. Sin duda, eso es un factor independiente, eso está ya muy demostrado. La calidad de nuestra microbiota tiene relación con la incidencia del cáncer de colon. Una microbiota de calidad, que hayamos cuidado con la alimentación, con nuestros hábitos, va a disminuir el riesgo de aparición de esos tumores y, por el contrario, una microbiota de mala calidad lo va a aumentar. ¿Y alimentos como el yogur o el kéfir, que tan buena fama tienen de cuidar la microbiota? Esos son los mejores alimentos para cuidar nuestra microbiota, aparte de la fibra vegetal, que es la que va a generar la inulina, que es el alimento de nuestra microbiota. El kéfir son probióticos naturales, como el yogur. Y esto no solo aporta alimentos y calidad a nuestra microbiota, sino que además nos va a aportar vitamina D y calcio. Y la falta de esas dos cosas también está asociada con un aumento de la incidencia del cáncer de colon. Bueno, y siguiendo todos estos consejos y llevando una vida saludable, ¿podemos vivir tranquilos y sin miedo de padecer el cáncer de colon? Debemos vivir tranquilos y de saber que estamos haciendo las cosas bien. Pero ojo, eso no exime a que hagamos las pruebas necesarias cuando sea necesario, o bien porque tenemos síntomas, o bien porque por edad nos corresponde hacer pues, un test de sangre oculta en heces o una colonoscopia, que es la prueba reina para la detección no solo del cáncer, sino también de los pólipos. ¿Y si al final resulta que haces la prueba y da que tienes cáncer, Gonzalo? Pues ahí también tenemos que saber que, pillado a tiempo, hasta el 90% del cáncer de colon se puede curar. Por lo tanto, no hagamos como el avestruz y escondamos la cabeza. Afrontemos el problema porque la mayoría de las veces va a tener buena solución. Y saber prevenir es saber vivir. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias a ti, Jero. Para evitar el cáncer, evita el sobrepeso y para conseguirlo hay que bajar la grasa acumulada, pero ¿sabéis que hay otra grasa en el organismo que ayuda a gastar energía? Es la grasa marrón, que sirve para quemar calorías, y Boticaria García nos explica cómo aumentarla para ganar salud. Mitos fuera. Siempre hablamos de grasa como si toda fuera igual, pero en realidad hay dos tipos muy diferentes, la grasa blanca y la grasa marrón. Y lo curioso es que una guarda energía
y la otra es capaz de producirla. La grasa blanca es la más abundante, actúa como un almacén, guarda la energía que sobra en forma de triglicéridos y también envía señales a nuestro cuerpo, por ejemplo, señales de saciedad o que regulan la insulina. Cuando hay demasiada, ese almacén se desborda y llegan los problemas, sobrepeso, inflamación y la famosa resistencia a la insulina. La grasa marrón es otra historia. Se llama marrón por su color oscuro, que se debe a la gran cantidad de mitocondrias que contiene. Las mitocondrias son como pequeñas calderas dentro de las células. Producen energía y en este caso generan calor. Por eso la principal función de la grasa marrón no es almacenar, sino gastar. Convierten la grasa en calor en un proceso llamado termogénesis. Los bebés tienen mucha grasa marrón para mantener su temperatura corporal. Los adultos también la tenemos, sobre todo en el cuello, en la clavícula, la parte alta de la espalda, aunque en menor cantidad. Y la buena noticia es que podemos activarla, primero, con el frío moderado. Y no hace falta meternos en tanques helados. Salir a caminar con algo de fresco estimula la termogénesis. Segundo, con el ejercicio, que libera mioquinas, unas sustancias que activan la grasa marrón. Y tercero, durmiendo bien y cuidando la alimentación, porque el sueño y la masa muscular regulan las hormonas que la mantienen activa. El consejo de boticaria: el frío, el ejercicio y dormir como un lechón cuidan tu grasa marrón. Con más grasa buena y menos grasa mala en tu organismo, seguro que mejora tu salud, la física y también la mental y emocional. Y falta hace, porque casi la mitad de toda la población española se queja de tener decaimiento, desánimo o depresión, con síntomas tan comunes como la tristeza, la apatía o los problemas para dormir. Y más en esta época del año, los meses con menos luz y cielo gris, cuando el ánimo baja tanto como el termómetro. ¿Y qué solución hay para todo ello? Pues nos lo viene a contar una gran experta en psicología, María Jesús Álava, porque todo parece lo mismo y no lo es. Hola María Jesús, buenos días. Muy buenos días, Jero. Efectivamente, no lo es. Depende de cada persona, lo va a vivir de una forma distinta, depende de las circunstancias que tenga, las vivencias anteriores, el estado de ánimo que tenga en ese momento, la fortaleza o debilidad física. Cada persona lo vive diferente, pero tenemos que tener en cuenta que cada persona va a tener una opción mejor para superarlo. ¿Y por qué ocurre más en estas fechas del otoño? Se habla incluso de una especie de enfermedad, la astenia otoñal o trastorno afectivo estacional, ¿no, María Jesús? Efectivamente. Y fíjate, no es una enfermedad, es un estado de ánimo que suele durar unas semanas y que está muy producido por lo que has comentado al principio. Es decir, cambio drástico de las temperaturas, disminución importante de las horas solares. La luz es un estimulante natural que influye mucho en nuestros neurotransmisores, que son sustancias que segrega el cerebro en determinadas condiciones y que en esta época del año lo que ocurre es que los niveles bajan, niveles de serotonina, niveles de noradrenalina, que son hormonas muy vinculadas al estado de ánimo. Por el contrario, lo que sube un poco es la melatonina, que es esa hormona que hace que estemos como más cansados, somnolientos, apáticos, y en la medida que sube un poquito esa hormona, baja inmediatamente la serotonina. Entonces es un tema bastante hormonal, muy estacional, pero que nos influye mucho. Y cuando llegan las lluvias y el frío tan típico del otoño, tendemos a quedarnos en casa, ¿verdad? A relacionarnos menos, y eso, María Jesús, no ayuda precisamente. Esto es uno de los principales errores, Jero, es decir, tenemos que ir en contra de lo que nuestro cuerpo nos pide en ese momento. Es decir, en ese instante te da como pereza, ¿no? Dices, me quedo en casa, llueve, hace tal, no sé qué, estoy cansada, cansado. No, lo que tenemos que hacer es salir y relacionarte y quedar con personas, y con personas de verdad, en ese sentido. Salir, relacionarte, hacerte ejercicio. Cuando haces ejercicio, se activa mucho la serotonina y se activan mucho las endorfinas que hacen que nos sintamos bien físicamente y mentalmente. Si te quedas en casa, te vas hundiendo, te vas aplastando. Cuando vuelves después de haberte obligado, dices, bueno, venga, salgo, hago ejercicio. Oye, tienes una sensación de bienestar y de plenitud fantástica. Tenemos que vencer esa especie de vértigo que nos da al principio, de pereza, para no salir. Luchar contra eso. Y es verdad, María Jesús, que afectan más a la mujer estos problemas de bajo estado de ánimo, de depresión, especialmente en el otoño. Sí. Y yo te diría además que la proporción es de 2 a 1 en relación a las mujeres. A veces hay factores hormonales que ahora contaré, pero fundamentalmente son temas, yo te diría, de comportamiento y de actitudes ante la vida. Es decir, las mujeres llegan a esta época y te empiezas a responsabilizar de todo. Los niños en el colegio, el trabajo, las actividades que hay que hacer. Y son tantas que llega un momento que no te dejas tiempo, y eso lo pagamos muchísimo. La diferencia en este aspecto entre hombre y mujer, la mayoría de los hombres sí que se dejan un tiempo para ello.
ellos. Las mujeres prácticamente no, con lo cual llegamos a un agotamiento que hace que nuestro estado de ánimo baje. Además, tenemos en población, fíjate, muy joven o en población ya un poquito mayor. En la gente más joven se acentúa el síndrome premenstrual. Es decir, lo que hace es que estamos como más irritables, más vulnerables emocionalmente. Y en personas más mayores, ahí lo que ocurre es que las mujeres te encuentras como mucho más decaídas, más sin fuerza y sobre todo tu estado de ánimo es más bajo. A veces se confunde ese estado de ánimo con una depresión y no tiene nada que ver. Bueno, pues sabiendo las causas, vamos ya con las soluciones para mejorar el estado de ánimo. Y tú, María Jesús, pones el foco en los hábitos, empezando por la medicina del ejercicio físico, tan importante, ¿no? Fíjate, siempre decimos, ¿no?, que el ejercicio físico es el antidepresivo natural. Sí. Lo tenemos al alcance, no nos lo tienen que recetar, es simplemente coger y hacerlo. Pero la mayoría de las personas en esta época, igual que en verano, ¿no?, la gente en verano sale, camina, hace ejercicio, se baña, todo lo que tú quieras, llega este momento y es justamente al contrario. Y eso es lo que no tenemos que hacer. En esta época, más que en ninguna otra, el ejercicio es fundamental, con lo cual tendremos que buscar dentro de nuestros ritmos y de nuestros horarios qué espacio le dedico a ese ejercicio, tanto hombres como mujeres, porque será una de las mayores salvaguardas que tendremos y nos elevará ese estado de ánimo y también nuestro nivel de defensas, nuestro sistema inmunitario. Hay que cuidarse, María Jesús, y mejor fuera de casa, echando mano además de otra medicina que tú siempre dices que funciona, que es el contacto personal, por ejemplo, tomando un café, ¿verdad?, con tu mejor amigo o amiga. Sin duda, pero fíjate, la clave es esa, contacto personal. Muchísimas personas ahora te dicen, no, pero si yo me relaciono, llamo, nos vemos online, lo hacemos por WhatsApp, no sirve. Las emociones se transmiten en persona. Tienes que ver a la persona, mirarla a los ojos, tocarla, transmitirla tu emoción, transmitirla tu alegría, transmitirla tu necesidad de poder hablar. Eso es lo que realmente más nos activa y hace que generemos esas situaciones emocionales que nos ayudan a relacionarnos, a sentirnos mejor, pero sobre todo a seguir vivos y a seguir creciendo cada día. Y si ese contacto personal con ese café lo convertimos en un desayuno, merienda o cena, ¿verdad? Cuidado ahí con lo que tomamos, que puede influir para bien o para mal en nuestro estado de ánimo, ¿no, María Jesús? Sí, sobre todo las cenas, desayunos y cenas son de las cosas que peores hacemos. Mira, el desayuno. En general desayunamos muy mal, los adultos y también los niños. Y se ha comprobado, por ejemplo, en población de adolescentes y de jóvenes, cuando tienen un desayuno completo, su rendimiento intelectual es infinitamente mayor y están como mucho mejor emocionalmente. Algo parecido te pasa a los adultos. Eso de tomarte un café y salir de casa no es la mejor opción. Y luego en las comidas, en otoño, como andamos todos ahí con bastantes prisas, comemos especialmente mal y echamos mano, pues, oye, de grasas saturadas, harinas refinadas, alimentos muy vacíos, muy depresivos de alguna manera, cuando hay alimentos que son muy estimulantes y muy revitalizantes. Y fíjate, yo te diría que en esta época la naturaleza es muy sabia, las frutas del otoño, las hortalizas, sí, las verduras, serían un poquito lo mejor que podemos tener. Y luego el cansancio. Otro indicador fundamental, por favor. No lleguemos a ese cansancio infinito donde ya nos derrumbamos y no podemos más. Tenemos que estar especialmente atentos a los primeros síntomas. Empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme sin fuerza, empiezo a sentirme sin energía. ¿Qué tengo que hacer en este momento? Y por último, recordemos, nuestro bienestar o nuestro malestar siempre es interior. Y eso es lo que tenemos que trabajar dentro de nosotros. Y depende de lo que hagamos. Depende de lo que pensemos, depende de lo que hagamos. ¿Y qué hacemos mal? Pues en los peores momentos, decíamos, nos quedamos en casa en lugar de llenarnos de actividades especialmente gratificantes y reconfortantes. En otoño es cuando más nos tenemos que llenar de actividades que nos alegren la vida, que nos llenen de energía y de vitalidad, y no al contrario, no nos quedemos en casa que nos vaciamos de energía y sobre todo emocionalmente nos hundimos y nos llega la depresión, la tristeza y en otoño especialmente la soledad. Sabias palabras que debemos recordar. Muchísimas gracias, María Jesús. Muchísimas gracias, Jerry. Recordemos, otoño es el momento ideal para cuidarnos, para querernos y para mimarnos. A tenerlo muy presente. Gracias. Toca animarse y toca también relajarse, cuerpo y mente y cuerpo, aplicando un ejercicio milenario como el yoga, que te libera de todas las tensiones en músculos y cerebro. Y si pruebas, repetirás. Es puro relax. Kundalini Yoga es una práctica que combina posturas, que combina una forma determinada de respirar y mantras, y entonces toda esa unión es la que te va llevando poquito a poco a un estado de relajación, porque te hace ir muy hacia adentro, te hace meterte mucho en tu calma interior. Y eso al final es lo que te va a provocar
que tú te relajes, que tú te calmes. Cuando tu concentración te va pidiendo que vayas respirando acorde a ese movimiento, que vayas además a lo mejor contando, porque tienes que hacer unas repeticiones determinadas y tú eres responsable de llevar tu propia cuenta, o estás haciendo ese mismo movimiento con una respiración y además mentalmente meditando con un mantra, tienes que estar a ello. Y cuando la mente se calma, la mente se relaja y estás más feliz. A nivel físico, utilizamos posturas. Y eso lo que va a hacer es que el cuerpo se relaje. Luego, a través de la respiración, vamos a relajar el cerebro. Y a través de la repetición de mantras, vamos a relajar la mente. Si todo eso lo combinas, al final se produce el milagro. Frota un poquito las palmas de tus manos y acércalas a tu pecho. Apoya suavemente los pulgares en el esternón. Esta modalidad de yoga la puede practicar todo el mundo. Cuando la gente viene a Kundalini Yoga, muchas veces, sobre todo si es la primera vez, se emocionan muchísimo. Se emocionan y terminan llorando sin saber lo que les ha pasado. Pero es una emoción y una sensación que se repite con bastante frecuencia. Nos vamos mucho más tranquilos, nos vamos súper felices. Vengo porque estaba en un momento muy difícil de mi vida, completamente fuera de mí, estresada después de la maternidad y cosas personales. Y solo con pocas semanas de venir aquí me volvió la vida al cuerpo. Llevo un año practicando yoga en otra escuela y empiezo hoy aquí porque busco encontrar paz, sosiego, relajarme. Ojos cerrados, enfocamos en Ajna y empezamos. Una práctica que haces unas posturas, haces unas asanas y paras a meditar en las sensaciones. Y eso es lo que me hace que salga con un pozo de cada sesión de mucha más tranquilidad, como paz interior. Y en muchas ocasiones se repite mucho la conexión con el agradecimiento y es muy bonito. Durante los próximos minutos nos relajamos, vamos a tocar un poquito el gong. Con el yoga relajamos cuerpo y mente, que están íntimamente conectados, como todos sabemos. Y cuando comes algo delicioso, como un dulce pastel, el placer del azúcar pasa directo de la boca al cerebro. Por eso hay tanta gente adicta al dulce, el del azúcar y también el de los edulcorantes. Un negocio que ya mueve en España 1.500 millones de euros al año, lo que nos gastamos en aspartamo, stevia, eritritol y todos los demás endulzantes sin azúcar. ¿Y son tan malos para la salud todos esos edulcorantes? Pues nos lo va a aclarar la endocrina de Saber Vivir, Cristina Tejera, a la luz de las noticias que voy a contar. Ya me dirás, Cristina, buenos días, si son verdad. Hola, Jero, buenos días. Bueno, cuéntame esas noticias. Sí, pues aquí va la primera, que el consumo de aspartamo puede elevar el riesgo de infarto cardíaco, lo dice un estudio sueco. La segunda noticia, que el consumo de refrescos light se asocia a más problemas de hígado graso, lo dice una organización médica de la Unión Europea. Y la tercera noticia relaciona también el consumo de edulcorantes con los fallos de memoria y se ha publicado en la revista Neurology. Tres noticias y las tres sobre los edulcorantes. Cristina. Bueno, en primer lugar, una llamada a la calma. Tenemos que saber leer bien esos estudios. Se trata de trabajos observacionales, es decir, que se ha visto que las personas que tienen infarto de miocardio, hígado graso y demencia consumen en mayor medida este tipo de alimentos con más edulcorantes. Pero claro, en el trabajo del infarto de miocardio también tenían otros factores de riesgo cardiovascular, como obesidad y diabetes. En el otro trabajo de hígado graso también tenían más diabetes tipo 2 y más resistencia a la insulina. Y en el caso concreto de la demencia también asociaban más factores de riesgo cardiovascular, con lo cual hay que saber hacer una lectura crítica de estos trabajos. Actualmente la dosis de aspartamo, ya que lo nombrabas, que se considera segura, es la dosis equivalente a consumir 15 latas de refresco al día, que es una barbaridad, con lo cual tenemos margen. Mucho. Entonces, Cristina, ¿son recomendables o no son recomendables los edulcorantes como alternativa al azúcar? Porque muchísima gente los consume cada día e incluso las personas diabéticas, ¿no?
Los edulcorantes son una ayuda para cuando queremos dejar de consumir tantos azúcares en nuestra alimentación, para hacer esa transición, para ayudar a reducir la cantidad de azúcar, porque conservan ese dulzor, pero no tienen tantas calorías como tendrían los productos originales. Y para eso vale todos los edulcorantes, porque algunos tienen muy buena fama en redes sociales, como por ejemplo la stevia o el eritritol, ¿no? Efectivamente, se han posicionado con muy buena fama porque la stevia, no la stevia que vemos por todos los sitios, sino la stevia natural, apenas tiene calorías. Ojo, porque puede dar efectos secundarios de tipo digestivo, como flatulencia. Tenemos que intentar consumir la menos cantidad de estos edulcorantes y, si es posible, que sean acalóricos. Y tampoco, Cristina, sirven para adelgazar porque no tienen calorías y muchos además prometen justamente eso, que no engordan. Pues desde luego que no son una varita mágica. Sí que en el corto plazo, si nosotros nos estamos cuidando más y queremos eliminar esos productos con más azúcares como los refrescos o otros alimentos procesados, pueden ser útiles utilizar la versión edulcorada para reducir ese aporte de calorías. Pero a largo plazo esa mejora del peso realmente no se produce si no hacemos realmente un cambio de hábitos. Otra ventaja con que se anuncian muchos de esos edulcorantes es que no suben la glucosa, por mucho que se tomen y por muy dulces que sepan. Bueno, de hecho, aquí tenemos algún ejemplo. Algunos ejemplos, sí, cuéntanos. Cero sin azúcares, son unas galletas. ¿Cómo se hacen las galletas? Las galletas tienen que ser dulces, con lo cual el azúcar forma una parte fundamental del producto. ¿Qué es lo que pasa? Que estos alimentos que se venden especial para personas con diabetes, muchas veces lo que contienen son otro tipo de azúcares, pero disfrazados con otro nombre, pero también contienen más cantidad de grasa para hacerlos más palatables. Si vamos a hacer un consumo ocasional de alimentos como azúcares, como por ejemplo unos pasteles o como una galleta, mejor tomar la versión tradicional y darnos el gusto. Nada de estar tomándolos todos los días. ¿Y si leemos en el envase que el producto está hecho sin azúcares añadidos? Pues aquí tenemos también otro ejemplo del cacao sin azúcares añadidos. Eso quiere decir que no hay azúcares extras a los que ya tiene ese producto. Todos los productos que tengan fruta van a tener fructosa, que es el azúcar natural de la fruta, o por ejemplo, todos los lácteos pues tiene la lactosa, que es el azúcar natural de la leche. Quiere decir que no se les ha añadido un extra, como por ejemplo hay veces que a los zumos se le puede añadir azúcares extra, que es muy típico de que lo ponen también en la etiqueta de sin azúcares añadidos. Entonces, Cristina, para que nos quede claro, lo saludable de verdad es cuando pone sin azúcares añadidos en letra grande y no hay azúcar tampoco en la letra pequeña del envase, ¿no? Claro, hay que irse al supermercado con una lupa, porque muchas veces, aunque en la etiqueta en grande figure que no tiene azúcares añadidos o sin azúcar 0%, el azúcar puede venir disfrazado en la etiqueta, en forma de jarabe de glucosa, jarabe de fructosa, como melaza, como almidones, pero tenemos que quedarnos tranquilos que si hacemos uso de productos con edulcorantes son seguros, pero cuanto menos consumamos, mejor, para educar a nuestro paladar, que no los veamos como una alternativa para cuidarnos más, porque tenemos que intentar cuanto menos azúcar, mejor. Todo para endulzar la vida sin amargar la salud. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias, Jero. Ahorremos en la compra evitando comprar azúcar o edulcorantes y a la hora de gastar pensando en nuestra salud. ¿Qué aceite es preferible? ¿El más barato de oliva o el más caro de girasol? Pues nos saca de dudas Beatriz Robles, que es la voz de la ciencia. ¿Cuáles son los aceites más vendidos, los que más demandan los clientes? Pues aquí el que más demanda el cliente es el virgen extra. Un clásico. En todas sus formas, además, desde picual, hojiblanca, cornicabra, todas las variedades. Pero es cierto que le sigue muy de cerca el oliva y el girasol. En este pasillo, en este hipermercado, tenemos hasta 200 referencias diferentes de aceite. Y nos has hablado del arbequina, el picual, el hojiblanca. Todo esto son variedades que dependen del tipo de aceituna. Efectivamente. Pero si buscamos un poquito más de intensidad, la variedad dentro de los vírgenes, picual. Si buscamos para ensalada, vamos a buscar un sabor más afrutado. Entonces tenemos las variedades de cornicabra y hojiblanca que nos van a aportar ese extra de calidad. Nutricionalmente son todas excelentes, cualquiera de esas variedades, y que la diferencia está precisamente en ese matiz de sabor que queremos añadirle al plato.
El aceite de oliva virgen extra destaca sin duda por su ácido graso monoinsaturado, el ácido oleico, pero también tenemos compuestos minoritarios que le dan un gran valor nutricional, ideal para preparar en crudo. Tiene una alta cantidad de polifenoles y aporta aroma y sabor. En cuanto al aceite de oliva sin apellidos, tiene un gran contenido en ácido oleico, tiene menos antioxidantes que el extra y es ideal para guisos. Entre los aceites de oliva hay uno que me llama la atención, que es el aceite de orujo de oliva, que no era muy habitual verlo en los supermercados. Hemos apostado por cubrir también con nuestras marcas todas las tendencias y todas las necesidades que tienen nuestros clientes en los diferentes tipos de aceite. El aceite de orujo de oliva es el de elección para la fritura. Tiene un gran contenido en ácido oleico. En cuanto a los aceites de girasol, los que tenemos son refinados, pero hay una diferencia. Tenemos el aceite de girasol alto oleico, en el que el ácido graso fundamental es el ácido graso monoinsaturado, el ácido oleico, que es el mismo que el del aceite de oliva. Sin embargo, en el aceite de girasol convencional, los ácidos grasos que predominan son los poliinsaturados, fundamentalmente los omega 6. El Instituto de la Grasa del CSIC ha analizado nutricionalmente distintos tipos de aceites según sus ácidos grasos y sus compuestos bioactivos, como los polifenoles. Y, desde luego, la reina del ranking, el aceite de oliva virgen extra. Pero ojo, porque hay otros aceites muy interesantes, como el aceite de oliva o de orujo de oliva o el aceite de girasol alto oleico, sin olvidarnos del aceite de girasol refinado. Para poder reutilizar el aceite tenemos que aplicar buenas prácticas. Utilizar aceite que resista bien el calor. No subir la temperatura por encima de los 160 a 180 grados. Eliminar cualquier resto de alimento que haya quedado en el aceite y guardarlo alejado del calor y de la luz. Con estas prácticas podemos reutilizar el aceite un máximo de 3 veces. Oro verde es el aceite de oliva y el siguiente protagonista en Saber Vivir, oro parece y plátano es la fruta más consumida en España. Su majestad el plátano por delante de todas las demás frutas, son 610 millones de kilos los plátanos que nos comemos al año, 13 kilos por persona. ¿Y de dónde sale tanto plátano? Pues de Canarias y el resto de países tropicales como Ecuador o Costa Rica. Plátanos y bananas que están de temporada todo el año, por eso no faltan en el mercado ni faltan en el zoológico, Sergio. De hecho, Jero, mira si son listos cómo se ponen los monos a base de plátanos. Di que sí. Bueno, nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes y sacar el máximo partido a esta fruta tan rica, ya sea verde o madura. Por ese motivo, mira que 3 propuestas. Vamos a elaborar unos crepes no rellenos de plátano, sino hechos con el propio plátano. Sí, qué rico. La carne del plátano nos va a dar lugar a hacer estas tulipas que rellenaremos con un plato salado, como muy una buena carne idea. guisada. Y ¿por qué no? En lugar de abrir la bolsa de snack de fruta deshidratada, vamos a aprender hoy a hacer nuestra propia fruta. De la misma familia son plátanos y bananas, pero qué diferentes, Sergio, por su color, su forma y su sabor. Efectivamente, pasamos de este plátano verde, ¿verdad?, con más almidón, menos dulce, a nuestro queridísimo plátano de Canarias, con esa textura tan rica y ese toque dulce. Y precisamente el toque dulce es el que nosotros nos vamos a traer. ¿Para qué? Para hacer la masa de los crepes. ¿La masa? La masa. Podríamos rellenarlo de plátano salteado a la canela, pero no. La propia masa de los crepes va a llevar carne de plátano. ¿Quieres verlo? Quiero verlo. Mira. Aprovecha los plátanos maduros y conviértelos en unos sabrosos crepes rellenos de frutos rojos, kéfir y semillas. Pela y trocea plátanos maduros. Añádelos en la jarra de la batidora. Agrega un huevo, 100 mililitros de leche, una pizca de azúcar, vainilla y sal. Tritura todos los ingredientes. Poco a poco incorpora 80 gramos de harina. Deja reposar esta mezcla. En una sartén caliente y engrasada, forma las obleas de los crepes. Rehoga unos frutos rojos congelados, debiendo reducir por completo. Sobre cada crepe reparte el kéfir, los frutos rojos y corona con un surtido de semillas variadas. Emplea esta elaboración como desayuno, merienda o postre. Primera receta de plátano que puedes comerte a bocados y mucho mejor con esta deliciosa receta preparando la oblea en una sartén como esta, vuelta y vuelta,
¿Qué tal? ¿Cómo lo Bueno, estoy haciendo? estás en un nivel premium ¿Y ya, queda, gastronómicamente. Sergio, qué te parece? Elástico, muy importante, poco hecho, porque si Me no alegro. luego a la hora de enrollarlo se nos podría quebrar. Así que tienes un 10, Jero. Muchas gracias, Sergio. Pues vamos con el segundo plato y la segunda variedad de plátano, el verde o macho, que tanto se consume en la cocina latina. Desde luego que sí, y además si esa carne que vamos a aprovecharla a tope, la hervimos y la combinamos luego con otros ingredientes, queremos romper, queremos sorprender en la Sí, cocina, siempre. creando una tulipa a base de ese plátano y vamos a rellenarlo con una carne muy saludable, carne de conejo, pero rematada al chocolate. ¿Cómo te quedas? Me encanta. Mira, vamos mira. a verlo. Disfruta tanto del sabor como de la presentación, creando unas tulipas de plátano para servir en su interior un saludable guiso de conejo al chocolate. Mezcla en el vaso de la batidora plátano hervido previamente. Añade una yema de huevo, cúrcuma, pimienta y sal. Tritura hasta obtener una crema homogénea y espesa. Forra con ella moldes individuales y hornea a 165 grados durante 15 minutos. Sofríe ajo y cebolla. Una vez tiernas, incorpora uvas pasas y la carne. Mantén unos segundos a fuego medio. Riega con vino tinto dejando evaporar por completo. Salpimienta. Fuera del fuego añade el chocolate, debiendo fundir, dando densidad, color, aroma y sabor. Rellena cada tulipa de plátano con la carne de conejo, salsea y decora con granada. Sirve esta elaboración como aperitivo o como segundo plato de tu menú. Plátano, conejo y chocolate, menuda combinación y menudo sabor cuando lo probéis, porque plátano y chocolate, Sergio, tienen buena mezcla, pero lo del conejo... Ya verás la carne del conejo, que es muy suave, lleva la salsa de chocolate, el crujiente del plátano, al final un equilibrio de sabores. Y el sabor de la granada. Y la granada, que aparte de decorar, nos va a dar ahí un toquecito muy refrescante. Por lo tanto, 4 ingredientes que van a saber llevarse muy bien en este tipo de elaboración. Qué rico. Bueno, ya tenemos 2 ideas con plátano para la comida y para el postre. ¿Y para picar entre horas o como aperitivo? Pues para dipear tenemos 2 opciones, Jero. Sí. O bajas al supermercado, compras una bolsa de fruta deshidratada, la abres y te lías a Que es tomártela. lo que yo hago. Bien, vas por buen camino. Otra opción, cogemos nosotros nuestra fruta, la cortamos finamente y la deshidratamos y hacemos un aperitivo. En este caso, fíjate, láminas muy crujientes de ese plátano con una cremita de guacamole. ¿Quieres ver cómo se hace? Me apunto mejor a Vamos esta a ver. receta. Prepara un aperitivo para dipear elaborando unos crujientes plátanos al horno con crema de aguacate y cecina. Lamina finamente con una mandolina el plátano macho. En un bol, alíñalo con sal, pimienta y aceite de oliva. Entremezcla bien todos los ingredientes. Reparte las láminas en una bandeja de horno. Sobre ellas añade un chorrito fino de miel. Hornea a 100 grados hasta resultar deshidratadas y muy crujientes. Déjalo enfriar. En la trituradora añade puerro, sésamo tostado, ralladura y zumo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta. Tritura unos segundos. A continuación incorpora la carne de aguacate. Continúa con el triturado hasta obtener una crema densa y muy sabrosa. Deshidrata en el microondas una loncha de cecina. Muélela en el mortero hasta conseguir sal de cecina. Una fórmula sencilla para elaborar tu propia fruta deshidratada. Sirve la crema de aguacate acompañado por el plátano crujiente y decora con la molienda de la cecina. Emplea este tipo de elaboración como un simpático y atractivo aperitivo para sorprender a tus comensales. Bueno, mejor que cualquier picoteo de bolsa, estos aperitivos caseros con fruta de verdad, cortando el plátano así con la mandolina. Ahí, muy bien, láminas muy finas, de Que cada igual vez grosor. me va saliendo mejor, ¿no, Sergio? Perfecto, fíjate todos los que tienes ya hechos. Es muy importante que sean muy, muy finas. Mira cuántos. Y, Jero, aparte del plátano, la manzana te queda muy bien deshidratada. Has visto, temperatura muy flojita, muy Sí. suave, constante, y conseguimos que quede muy crujiente y que todo el agua se evapore. Así es que no hay excusa para dipear. Sin duda, yo no me corto, ya lo ves. Muy bien. Ni cortando, ni guisando, ni probando. ¿Y con qué nos vas a tentar la semana que viene, Sergio? Vas a ir a tu cocina, vas a abrir los muebles y a ver cuántas bolsas te quedan por ahí de frutos secos. Pues tengo avellanas, anacardos, nueces. Wow, perfecto, ya tenemos de sobra. Muy bien. Vamos a hacer por un lado magdalenas de frutos secos, espectaculares, Qué ricas. esponjosas.
una coliflor asada con un salteadito también de avellanas, otro espectáculo. Sí. Y una ensalada de esas ricas con una vinagreta de nueces. Preparamos los frutos secos. Cocinando con salud como todos los domingos. Muchísimas gracias, Sergio. Así es, a ti, Jero, gracias. Bueno, y os esperamos de nuevo el que viene. Feliz semana y cuidaos mucho.